Plan País, momento para decidir. Nos convoca el tema de la corrupción el día de hoy. Ya escucharon ustedes a quien representa de alguna manera el plan anticorrupción de Fuerza Popular. Nos ha dado su punto de vista, su mirada, sus alcances. Y ahora vamos a conocer lo mismo, esa mirada, esos alcances por parte de Peruanos por el Cambio. El tema de la corrupción es un tema, digamos, sistémico, atraviesa varios sectores de los que ya hemos hablado en el programa, pero siempre hay que darle una mirada diferenciada al problema. Gino Costa, que ya ha estado con nosotros, amigo de esta casa, ya está aquí en el estudio. Gino, bienvenido, gracias por acompañarnos. Carlos, muchas gracias. Muy bien. Yo digo corrupción sistémica porque siento que la corrupción no solo está en los espacios del poder y de la toma de decisiones, sino también creo que ya aterrizó con mucha facilidad en los ciudadanos de a pie. ¿Cómo enfrentas, cómo es el primer paso para enfrentar un monstruo de estas dimensiones? Mira, nosotros tenemos una propuesta de básicamente 4 componentes, ¿no? Uno, creemos que es necesario avanzar con la reforma política y electoral, porque, digamos, los ingresos de dinero sucio y la influencia, ¿no es cierto?, de intereses corruptos en la política es una de las explicaciones de por qué estamos como estamos. Y yo creo que la reforma política electoral tiene que abordar, entre otros problemas, uno fundamental que tiene que ver con el financiamiento de los partidos y las campañas. ¿De acuerdo? Nosotros creemos que tiene que haber, de preferencia, financiamiento público, y si hubiera privado tendría que ser adecuadamente controlado, mejor de lo que lo hemos venido controlando hasta ahora, pero eso requerirá un gran debate. Esperamos nosotros que sea un tema de agenda fundamental del nuevo Congreso. ¿De acuerdo? Es lo que demandan estas elecciones con todos los problemas que hemos tenido. Amarrar reforma electoral al tema de la corrupción que se mete en el mundo de la política. Sobre todo, digamos, los dineros sucios entrando a la política, ¿no? Entiendo. Y condicionando la actuación de los actores políticos y sometiéndolos a estos intereses de acuerdo. ilícitos. Esa es una mirada. ¿Qué más? Lo segundo es la modernización y reforma del Estado. O sea, necesita tener un Estado más transparente, más eficiente, más al servicio de la gente, para evitar que sea un Estado más proclive a la corrupción. Un gobierno electrónico. Nosotros planteamos ahí gobierno abierto y electrónico. En la medida en que le metas más tecnología, van a haber menos espacios para la discreción y más transparencia. Entiendo. Y para enfrentar la corrupción, esas son las 2 herramientas fundamentales. Mucha luz, ¿no es cierto?, y reducir la capacidad discrecional de los funcionarios que pueden aprovechar, ¿no es cierto?, para condicionar decisiones a quienes quieran una intervención del Estado. Entonces, ahí nosotros planteamos un servicio civil profesional. Creemos que debemos avanzar en la línea de lo ya iniciado por este gobierno para tener un servicio que funcione profesionalmente bien. PPK ha hablado, ¿no? Férreas resistencias estatales a servir a cualquier cambio de esa magnitud. PPK habla de la necesidad de tener un servicio público que permita que tú entres, ¿no es cierto?, por una academia y entras a servir y sirves en un ministerio y después te vas a una región y después te das a un gobierno municipal y estás preparado para servir profesionalmente en todo el país y tienes un conocimiento además de la institucionalidad nacional. En segundo lugar, apostamos por la simplificación administrativa como componente de este esfuerzo de modernización y encontramos que la autoridad autónoma para la transparencia y el acceso a la información pública es también una herramienta importante, el tercer componente que planteamos en Reforma del Estado. ¿Por qué? Porque tenemos una buena ley de transparencia y acceso a la información pública, pero si hay un ministerio o una autoridad pública que no quiere cumplir con la ley, no le pasa nada. No le pasa nada. Entonces la tienes que llevar a la justicia, pasar 5 años. Entonces, en varios países como Chile y México ya existe una autoridad autónoma. Hay un diseño de esta propuesta para Perú que se ha hecho con participación de la Defensoría y del Banco Mundial, y está listo para ser aprobado. Este gobierno no ha querido someter a consideración del Congreso esta iniciativa. Nosotros nos proponemos hacerlo con prioridad porque nos parece que en la medida en que tengas más transparencia y sea más fácil el acceso de todos a la información pública, habrá pues menos espacio para... No, pero pensaba mientras te escuchaba que es además bajo la lógica que la información es de la gente.
No es del funcionario. La información pública es del público. Así es. Es de todos nosotros. De y tiene que estar, digamos, en conocimiento de todos, salvo, ¿no es cierto?, cuestiones pues, por supuesto, de alta de seguridad nacional, que supuesto. son las menos, ¿no? Que son las menos, porque incluso en adquisiciones de armamentos, digamos, en el mundo existen muchísimas revistas donde se sabe exactamente cuánto cuesta cada arma, claro. Y quién compró qué. Así es. No nos enteramos nosotros, pero se sabe en el mundo. De manera que nosotros apostamos plenamente por la transparencia. Interesante, ¿no? Gobierno y el otro componente de me falta uno. Tiene que ver con todo lo que son las contrataciones y adquisiciones. Bueno, eso es un temor. Que hay un sistema que tiene que ser mejorado, ¿no es cierto? Tú tienes, digamos, un sistema que no funciona con frecuencia, se compran cosas sobrevaluadas y no hay forma de evitarlo. O la compra está muy fragmentada y por tanto tú no aprovechas economía de escala. Okay. ¿Qué es lo que ocurre en el sistema de salud? La policía compra lo suyo, las Fuerzas Armadas compran lo suyo. Compran lo mismo, ¿eh? Salud compra por su cuenta, el Ministerio de Salud... Oye, todas compran lo mismo, seguro, digamos, la misma medicina. Seguro. Si tú puedes salir a comprar, digamos, en conjunto, vas a obtener mejores precios y mucho más medicinas. Pero con eso hay varios que dejan de morder, pues. Por supuesto. Por supuesto, digamos, esos son los que se van a resistir a cualquier esfuerzo de esta naturaleza y por eso, digamos, lo importante en todo esto no es tener claro qué cosa es lo que hay que hacer, sino tener un gobierno comprometido con esa tarea y dirigido por una persona con credenciales y con una trayectoria limpia como la que tenemos nosotros con PPK. ¿Crees que la corrupción se ha impregnado en la gente a partir del modelo que hay arriba, a partir de ver, digamos, la farra que hay en el mundo político? Yo creo que tenemos una cultura muy laxa para con la corrupción. Ahora, creo que mucho de esto tiene que ver con el hecho de que las figuras públicas no dan la talla, ¿no? No dan un buen ejemplo, ¿no? Porque yo recuerdo la experiencia del gobierno de Valentín Paniagua, ¿no sé? Que fue muy breve. Muy breve. Pero tú tienes una persona ahí arriba que establece lineamientos claros y da el ejemplo y es un modelo y el resto se alinea, ¿no es cierto? Y resulta entonces que los corruptos están a la defensiva. Claro. No es que no existen, pero se ponen a la defensiva. Pero si tú no tienes eso, si tú no tienes, digamos, un liderazgo claro, los corruptos están más bien a la ofensiva, que es lo que suele ocurrir porque nuestros liderazgos políticos pues no han estado claramente identificados con la lucha contra la corrupción, sino por el contrario, ¿no? Metidos en problemas judiciales, con frecuencia manipulando la justicia en interés propio, y todo esto pues dice, si lo pueden hacer, si así es como se hace, si así es como se resuelven los problemas, así es como tendremos que comportarnos nosotros. Ahora, siempre que te escucho hablar de ese tema, Gino, tienes una mirada positiva, de posibilidad, de cambio. Mi sensación es que la corrupción ha penetrado tanto que esta es una tarea de tan largo aliento. Yo te diría que mi pesimismo no me lleva a ver la luz al final del túnel. ¿Por qué eres tan optimista? Bueno, no es que sea optimista, sino que no te queda otra que dar la pelea, salvo que te resignes, porque eso es tan largo aliento, entonces comenzamos mañana. Claro, o sea, es verdad. Yo creo que, y porque además, nuevamente regresando a Paniagua, creo que si tú tienes un gobierno limpio, inmediatamente las cosas se comienzan a componer. Las cosas empiezan a cambiar. Claro, tienes que tener varios gobiernos limpios, ¿no? Seguro, porque como tú dices, es una cosa que requiere esfuerzo y tiempo. Pero soy optimista además porque teníamos problemas irresolubles como el económico, que lo resolvimos. Teníamos problemas irresolubles como el terrorismo, lo resolvimos. Hoy día tenemos otros problemas de seguridad que creo que los podemos resolver. Tenemos el desafío de la corrupción, ¿por qué no? Lo que necesitamos es el liderazgo necesario para acometer la tarea y una idea clara de lo que hay que hacer, ¿no? Por eso el esfuerzo creo que hemos hecho en Peruanos por el Cambio para identificar las grandes líneas. Te hablaba yo de la reforma política electoral, sí, claro, la modernización del Estado, el fortalecimiento de la Contraloría y todo lo que tiene que ver con contar con adecuados instrumentos de investigación y sanción de los hechos de corrupción, ¿no? Lo que ocurre es que Orellana y Ancash creo que han sido dos casos demoledores de cómo la corrupción penetra un sistema tan permeable a esta, que lo acepta tan fácilmente, que me resulta preocupante, digamos. Por eso era mi pesimismo. Claro, bueno, tienes razón, pero ahí está, descubrimos lo que había pasado también en Ancash, Álvarez está preso, cayó el fiscal de la Nación,
que en su momento era responsable de asuntos internos en la Fiscalía, no ha caído el que era fiscal de la Nación, que sigue siendo hoy día número 2 en el Ministerio Público, ¿no es cierto? El doctor Peláez Bardales. Debería haber caído, es decir, si él era el jefe de Ramos Heredia, ¿por qué cae Ramos Heredia y no cae él? Nuevamente, el Consejo Nacional de la Magistratura ha sido tremendamente blando y complaciente con él, ¿no? Pero se avanzó. ¿Gracias a qué? Gracias a la acción de los medios de comunicación y de la indignación ciudadana. Sí. Yo creo que en esto los medios de comunicación han jugado un rol en la historia de la República no había caído un fiscal de la Nación, ¿no es cierto? Eso es impresionante, ¿no? Así es. Bueno, entonces son señales de que se puede, ¿no? Ahora, rápidamente pasa eso y regresamos a la normalidad, o sea, nos tumbamos a Ramos Heredia, pero bueno, ya no nos importa, ya Peláez Bardales no importa, que se quede ahí. No, claro que importa. Pero digo, hemos aceptado que finalmente él es el número 2 y sigue pesando en el Ministerio Público, sabiendo, ¿no es cierto?, de los niveles de responsabilidad que él tuvo, con una actitud del Ministerio Público que respondía a las más altas esferas de la institución. De acuerdo. Yo te hablo de... ¿Y qué estará pasando ahora en el Callao? ¿No? Bueno, eso es un tema... El Callao es otro ANCAS. Complejo. Quería hablarte de la muerte civil y de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. ¿Qué sensación Nosotros tienes? estamos a favor de ambas medidas, están incluidas en nuestro plan de gobierno. Estamos a favor, primero, de la ficha limpia, o sea, que no sea fácil entrar al servicio público, tenga que haber, como con la policía, un sistema de filtro que hace que tú seleccionas a quien tiene condiciones y credenciales no solo académicas, sino de antecedentes y demás. Eso es la ficha limpia, ¿no es cierto? No cualquiera puede, si tienes malos antecedentes no puedes entrar, pero además, si tú eres condenado por un hecho de corrupción no puedes regresar al servicio público. Con sentencia firme, digamos, porque la presunción de inocencia habrá que mantenerla, digamos, ¿no? Bueno, pero eso es la presunción de inocencia también. Acá la justicia, ¿no es cierto?, se demora tanto, pero sí, hay que respetar ese... Sí, porque es un principio constitucional, digamos, ese principio jurídico, sin ninguna duda. Y la imprescriptibilidad de los delitos, claro, porque con frecuencia es una puerta por la cual se nos escapan algunos, ¿no? Entonces, eso está en nuestro plan de gobierno. Ojalá que existan condiciones en el Congreso para sacarlo adelante. En realidad, estas cosas están en agenda desde que cayó el gobierno de Fujimori, ¿no es cierto? Hubo un gran impulso con Paniagua, los primeros años de Toledo, y después regresamos, digamos, a la normalidad. Y se perdió el ímpetu reformista. Yo creo que ha habido un renacer de ese espíritu con los casos de corrupción en ANCAS y en otros gobiernos regionales. Después vino lo de Orellana, vino lo de Belaúnde del Ocio, pero ahí como que terminó ese entusiasmo que había y ojalá que se pueda retomar ese espíritu. López Meneses es un tema irresoluble también. ¿Ah? López Meneses es un tema irresoluble hasta ahora. Ese es otro tema irresoluble. Depende mucho de los medios de comunicación, ¿no? Sí, pues. Para bien y para mal. Para bien y para mal. Para bien y para mal. Pero yo sí siento que la sociedad peruana es, digamos, tiene una gran vitalidad, ¿no es cierto?, por la fortaleza de sus medios de comunicación y de su sociedad civil. Eso es lo que... el movimiento de los muchachos hoy día, ¿no es cierto?, para decir, oye, recordemos lo que pasó. Esta no es una elección cualquiera. Está de por medio de la dignidad. Eso me parece un mensaje, digamos, muy esperanzador. Son los jóvenes los que lo dicen, que no vivieron esa época. No es tu tema, pero quiero cerrar el tema de corrupción ligándolo con educación. ¿Cómo se puede transversalmente tocar el tema desde allí? Educación, bueno... Educación y corrupción, digamos, ¿no? Claro. Bueno, mira, yo creo que si tú tienes una buena formación en la casa y tienes una buena formación en la escuela, entonces tú vas a formar ciudadanos de bien, ¿no es cierto? Y los chuecos, los sinvergüenzas, los aprovechados, los corruptos serán los menos. Entonces, obviamente, estas son las instituciones fundamentales de socialización, y tenemos que hacer todo lo posible. En el caso de la familia es la esfera de la propia familia, ¿no? Pero en el caso de la escuela, no, la escuela pública es fundamental.
y este es un componente de ese esfuerzo. No solo se Ahí trata, los maestros son llamados a una gran revolución. no solo enseñarle cosas a los chicos, ¿no? Matemáticas, historia, geografía, sino también enseñarles a ser ciudadanos de bien y a distinguir, ¿no es cierto?, entre el bien y el mal. De acuerdo. Gino Acosta, muchísimas gracias. Te hemos invitado varias veces a Plan País para hablar de tantas cosas. Muchísimas gracias, de verdad que nos ayudas a entender qué es lo que Peruanos por el Cambio quiere decir en estos temas y para nosotros es sumamente útil. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Me quedo con este mensaje final. Depende mucho del gobierno que tengamos. Si tenemos un gobierno y un presidente con credenciales, honesto y limpio, yo creo que vamos a tener un gobierno que funcione y que dé el ejemplo y que nos permita empezar a enrumbarnos por un camino distinto. Nuevamente, muchas gracias. Carlos. Pausa y volvemos con más aquí en Plan País, en el canal del Jurado Nacional de Elecciones.